La contundencia del triunfo de Morena fue tal que la falta de equilibrios no explican los resultados. Hay que reconocer que hay mucha gente que votó, incluso sin recibir programas sociales, incluso sin ver las mañaneras, que votó por Morena. Y esa gente hay que respetarla si somos verdaderos demócratas. La gente votó en libertad en general, y ni siquiera estos desequilibrios pueden explicar el margen de ese triunfo. Ese triunfo lo explica que la gente votó como, no sé si por las buenas o malas razones, pero actuó así. Además de que, por cierto, por las razones que haya sido, yo creo que hay que respetar el voto de la ciudadanía. Has planteado que la democracia requiere de demócratas, y sin duda que también esos demócratas, en la manera en cómo se conducen y en la manera en cómo reaccionan, también hablan mucho de ellos, y desde luego habla de la democracia que tenemos. En días recientes se ha escuchado fraude electoral, ni siquiera días recientes, horas después de la elección, fraude electoral, elección de Estado, se vino manejando durante toda la campaña, pero también has dicho que hay que cuidar justamente los términos. ¿Estuvimos o estamos en esos linderos? ¿Fraude electoral? ¿Estamos ante un fraude electoral? ¿Estamos ante una elección de Estado? Mira, déjame arrancar. Yo creo que puede parecer una discusión nominalista de designaciones, de definiciones, pero yo creo que es un problema mucho más estructural. Cuando uno habla al menos para mí, hablar de elección de Estado significa las elecciones que habían antes de que transitáramos a la democracia. Es decir, para mí elecciones de Estado son aquellas en las que el gobierno organiza la elección, y la organiza a modo, en donde el gobierno es juez y parte, en donde el gobierno define quiénes son los que van a contar los votos, como lo hacía el prisma autoritario del presidencialismo del siglo XX. Es decir, quienes eran los funcionarios de casilla eran normalmente parte de las estructuras del partido, porque quien los definía era desde arriba la Secretaría de Gobernación. Y además son elecciones en donde el gobierno da los resultados, o sea, computa los votos, da los resultados, y si no les gustan los manipula. Eso para mí es una elección de Estado. Hoy no tuvimos una elección de Estado. Quien organizó las elecciones fue un órgano autónomo, quienes contaron los votos, como el INE, con sus problemas, pero que demostró una enorme capacidad operativa. Ahí están los resultados. Los conteos rápidos fueron tan precisos que, aunque todavía no tenemos los resultados de los cómputos distritales, el cómputo legal de los votos, no hay una sola de las estimaciones que hizo el Comité Técnico del Conteo Rápido del INE respecto de la cual, de los rangos de votación, respecto de los cuales no haya caído lo que dice el PREP exactamente en el centro. Es decir, todo lo que dijo el PREP coincide exactamente y valida lo que dijeron los conteos rápidos. Y estoy seguro que en unos días va a volver a validarlo también los cómputos distritales. Es decir, todo eso nos habla de que no hubo una elección de Estado organizada por un órgano independiente. Fraude para mí es cuando los votos se manipulan, en el sentido de que se cambian, los votos emitidos en las urnas se cambian para que los resultados sean distintos al sentido, a la voluntad de los electores. Y eso, no pasó. Y hay que reconocer una cosa. La mayoría de la gente está conforme con el estado de cosas actual. ¿Sabes qué se ha constatado en el voto por voto, casilla por casilla, que ocurre cada vez en los cómputos distritales, en estas proporciones muy amplias? Que todo el discurso del fraude es un fraude. El único fraude en materia electoral que hemos tenido ha sido el fraude del discurso del fraude. Porque lo que acaba ocurriendo de los recuentos es que se convalida lo que los ciudadanos contaron en la noche. Sí, hay algún error. Hombre, son ciudadanos que están cansados después de 10, 12 horas operando la casilla, pero son errores y no benefician a nadie. Entonces, yo creo que hay que empezar a desmontar, de veras. Pueden no gustarnos los resultados, a mí no me gustaron, y lo digo con toda franqueza, pero, pues, hombre, si somos democráticos, no podemos recurrir a los argumentos de los que no son demócratas para descalificar lo que no nos gustó. Y lo que vimos son lo que no nos está gustando, y hay que asumirlo, es la voluntad mayoritaria expresada en las urnas. En la Cámara de Diputados, Morena, el PT y el PBM obtuvieron para la votación de diputados el 54.23% de la votación. Pero resulta que con las estimaciones que sabemos de los conteos rápidos, van a tener estos tres partidos un número de diputados que va entre el 69.2 y el 76%. Es decir, con un 54-55% de la votación, estos partidos van a tener, en el mejor de los casos, una sobrerepresentación de 17%, y en el peor de los casos, de más de 21%. ¿Y el 8%? Es que, como la Constitución dice que ningún partido puede tener una sobrerepresentación de más de 8 puntos, pues aquí se cuenta a Morena como un partido, al PT como otro partido y al Verde como otro partido. 8 y 8 son 24. Decía el consejero Uquiba Espadas, un poco reprochando este planteamiento se hizo hace unas horas en la sesión de apertura de los cómputos distritales. Decía que no le tenían que reprochar al INE algo que en su momento PAN y PRI no modificaron en la Constitución. Una cosa es que la Constitución lo dice literalmente en una reforma de 1996, y pretender que no cambió nada con una reforma en 2007, 11 años después. Tiene razón Uquiba Espadas. ¿Y por qué no lo unificaron los partidos? Pues porque en su momento se beneficiaron.